Gigantes Podcast, baloncesto hablado. A lob pass to Paxson, a jump pass to Jordan off to the left. Michael double teamed on the drive, in from the left, gets chased into the corner, comes right back. Down! Through the foul! Bueno, antes de empezar, si os gustó el especial de Stephen Curry, no podéis perderos lo que tenemos esta semana, el regalo, porque es una de las revistas más vendidas de la historia de Gigantes, dedicada a Michael Jordan, un número especial de 100 páginas que repasa la carrera de la leyenda. Podéis conseguir gratis la edición digital en el enlace que encontraréis en la descripción y en comentarios también si nos escucháis desde YouTube. Así que, como ya os hemos dicho, corred, insensatos, que se acaba. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Hablábamos nosotros de la temporada de los Warriors, sí, y la esperamos con mucho altibajo, lo cual es normal, es un proceso, como decía Kerr, de aquí a final de temporada. Pero déjame recaer en aquella victoria de domingo noche ante los Pacers, que se marcan una gran segunda mitad, sobre todo en defensa, porque Green les había echado la bronca a todos diciendo que nuestra defensa apesta. Y al término de aquel partido, 114-83 a favor de los Warriors, un dato recorrió las redes aquella noche, que eran aquellos 31 puntos, la mayor ventaja de los Warriors sin Curry desde 2009. O sea, desde su ingreso en la liga. Andrés, sorprendía. Al final, en 243 partidos que han disputado sin él, hombre, esperar tanto tiempo a una ventajita de un más 30... De esos 243 partidos que juegan sin él, los Warriors pierden 152. Estamos hablando de un 37% de victorias. Es terrorífico, ¿eh? Esa sensación de que sin Curry son otro equipo. Pasan a ser un equipo diferente, un equipo ordinario. Ojo que decir esto en la era Durant podía resultar algo obsceno, pero da igual, tenía también validez. Porque sin Curry es otro el juicio con ellos. Los Warriors, todavía hoy, perduran porque Curry permanece. Y Andrés, aquí estamos, otra temporada más, con la necesidad, la urgencia de exprimir lo que reste de su esplendor. Perdóname, pero tengo la sensación de que esto ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos vivido, da la sensación, Gonzalo, pero sí, es que no hace tanto, ¿eh? En 2022 los Warriors volvían a tocar la cima, cuando seguramente además muchos pensaban que sus opciones ya se habían evaporado por completo, tras la marcha de Kevin Durant, tras las lesiones de Klay Thompson. Y creo que eso, junto a ese estado que hace de Curry un jugador aún desequilibrante de verdad, Gonzalo, que lo es, y algunas muestras tenemos esta misma temporada, es lo que sigue alimentando cada año las expectativas con ellos, por apostar como proyecto en consonancia a dar una rúbrica adecuada, Gonzalo, para uno de los jugadores que han cambiado de verdad este juego, lo citábamos la semana pasada. Por ese último regalo que pueda dar este tipo de leyenda, creo que sigue siendo obligatorio prestarles atención a los Warriors. Y teníamos claro, lo hemos comentado alguna vez, Gonzalo, que queríamos advertirlo, al menos, recomendarlo en este inicio de curso, porque además su caso, Gonzalo, no es que lo merezca, es que lo sigue mereciendo. Decimos que perdura Curry, menos mal, pero lo que perdura en realidad es la unión entre Curry y Steve Kerr. Totalmente. Va para 12 años. 12 años. Claro, dada la caducidad, yo diría que de todas las cosas hoy en día, pero particularmente en la NBA, esto es una enorme anomalía. Entonces vamos a ver cómo se gestiona algo así, que es de lo que vamos a tratar hoy, hablando de los Warriors. Porque claro, estos dos, Andrés, Kerr y Curry, han vivido tantas cosas juntos que los mensajes se repiten forzosamente, se queman. O sea, que pueden morir esos mensajes por agotamiento. Para un técnico, un reto natural tiene que ser siempre renovar tu discurso día tras día, con tus jugadores un poco de siempre y con muchos de ellos nuevos. Pero cuando tú lo has vivido todo, en particular con un jugador, Andrés, yo tengo la sensación de que ese desafío como que deja de existir, pasa a otro plano, ya no sé si telepático. Si tú echas un vistazo atrás y buscas el peor momento, yo creo que es muy sencillo de encontrar. El desenlace de aquella temporada de 2016, de aquel equipo imbatible de las 73 victorias, aquel séptimo partido, aquella derrota en casa ante los Cavaliers, que Andrés, te pones a revisar aquellos últimos 5 minutos de Curry, tras aquella pérdida, aquel mal pase, es que falla un triple,
luego falla otro, falla un tercero, falla un cuarto. Es que The Stop, que es la acción arquetipo que le va a quedar a Kevin Love de por vida, se la come él, se la come Curry. Love picks up Curry. Curry steps back, fakes the three, drives again, shut off nicely, found a Green, 7 to shoot. Curry fakes the three, steps back, crossover, puts up a three. Rebound James with 30 seconds remaining. Y al término de aquel partido, Kerr no culpa a nadie, obviamente. No estuvimos a la altura, pero claro, en Navidad, o sea, unos meses después, en el mismo duelo entre Warriors y Cavaliers, Andrés, el desenlace es el mismo. 109-108. Es que los Warriors dejan escapar 14 puntos de ventaja. Y en rueda de prensa, Kerr, apretando un poco más ya la expresión, dice aquello de que el equipo ha cometido errores que explicaban la derrota, que se había protegido mal el balón, especialmente su base. Mi base, dice entonces, podría ser un poco más inteligente. Si tienes razón, en realidad está diciendo, podría ser un poco más astuto, Steph. ¿Qué ocurre? Que en el avión de vuelta, Kerr ojea la prensa y ve el titular que se repite por todas partes, que era: Kerr critica a Curry, Kerr cuestiona las decisiones de Stephen Curry. Esto lo contaba él, de cerrar de un plumazo el portátil y preguntarse: ¿pero qué estoy haciendo? Si cargo contra mi mejor jugador, Andrés, ¿qué tendría que hacer con el resto? Aparte de esto, a Curry sí que le llega a molestar, ya sabes cómo es él, ¿no? Que se lo digiere un poco en silencio, pero que le trae el mal recuerdo del verano en el que a Curry lo crujieron. Que no era para tanto, o es que no recordamos todo aquello. De tal forma que aquel comentario en el estrado de Kerr como que abre otra vez la herida en un momento en el que los Warriors, recordemos, eran los villanos del deporte mundial tras haberse hecho con Durant. Sí. Eran el enemigo público, como había vivido Miami, básicamente, pues en fin, un lustro antes. Y Curry recibe mensajes de amigos, de familiares que le preguntaban, dice, oye, ¿por qué Steve ha dicho eso? También por la falta de hábito, porque no habíamos visto a Steve Kerr cargar así, al menos de forma pública, contra su estrella, contra Stephen Curry. Pero fíjate que pasados muchos años, Gonzalo, después de aquel incidente, hablabas, Navidad de 2016, sí. Curry seguía recordando aquel episodio. Esas cosas, incluso en las mejores familias, como pueden ser los Warriors, o en este caso la relación Curry-Kerr, difícilmente se olvidan. Gonzalo, al final, cuando tú expones a un jugador públicamente ante la prensa, que lo puede y lo va de hecho a magnificar todo, el riesgo es muy grande. Y sabemos que hay técnicos que tienen por costumbre hacerlo, pero no está nada bien visto entre los jugadores. Y déjame decir con razón, Gonzalo, porque las dudas en general se resuelven en casa y no se irían fuera. El caso es que cuando los Warriors regresan a casa tras ese viaje esa misma tarde, Kerr envía un mensaje privado a Stephen Curry pidiéndole que si por favor podía acercarse al día siguiente por su casa, por la casa de los Curry. Steve dijo que no había problema y Kerr aparece al día siguiente, se presenta allí con el fin de pedirle disculpas, Gonzalo, a Stephen Curry, de reconocer que no había hecho bien, que no eran formas de haber comentado aquello. Y de hecho el propósito de la crítica de Kerr fue valorado en esa misma reunión en la casa de Curry, en privado, como se debería seguramente haber hecho inicialmente. Reconocía Kerr que la madurez de Steph en ese momento le sorprende, sí. Cómo se lo toma todo, cómo valora ese encuentro. Iba a dejar de sorprenderle seguramente desde entonces, porque en ese sentido Kerr iba a entender, yo creo que muy rápido además, Gonzalo, que desde el plano de liderazgo Curry iba a convertirse en algo muy parecido a lo que había visto de Tim Duncan previamente en San Antonio. El caso es que después de esa reunión, de esa aclaración de Kerr, de las disculpas aceptadas por parte del jugador, los Warriors, aquellos Warriors, ya con Kevin Durant, iban a ganar 56 de sus siguientes 66 partidos y se iban a alzar con el título, el segundo de la dinastía. Años después, Curry, que insisto, se acordaba muy bien de aquella crítica pública, zanjaba el asunto de una forma que yo creo que explica muy bien cómo es Steph, Gonzalo, sí. Diciendo, lo que importó fue cómo lo resolvimos, cómo lo enfocamos para tratar de mejorar y de ganar. Si todo se centra en eso, podemos resolver casi cualquier cosa. Y así ha sido, Gonzalo, con el paso de los años, y ya es más de una década para una de las parejas entrenador-jugador más importantes de la historia de este deporte. Lo que dice es absolutamente natural y tenía razón. Oye, tenemos que proteger mejor el balón. Lo que ocurre, esto me lo dijo allí un entrenador, dice, mira, yo te puedo decir esto, pero cuando la prensa lo transforma, totalmente, lo cocina, lo que llega es mucho peor. Muy tóxico, claro. Pero por dar perspectiva, ¿no? Que es un poco lo que decías, es una de las parejas
y sobre todo después de la ruptura Jokic-Malone, técnico-jugador más importantes no de nuestro tiempo, de la historia de la NBA. Sin duda. Pero al nivel de exigencia de estos 11, 12 años, decimos, sin un solo problema, digamos, de entidad, esto es verdaderamente un milagro, que es lo que queremos resaltar. Absolutamente. Kerr y Curry afrontan, decimos, esa 12ª campaña juntos. Sí. Por poner un poco en perspectiva todo esto, darle un poco más de contexto, Gonzalo, son 3 años más del tiempo que estuvieron Phil Jackson y Michael Jordan, 2 años más del tiempo que estuvieron Red Auerbach y Bill Russell. Kerr y Curry han jugado 6 finales de la NBA juntos, han ganado 4 anillos, han ganado un oro olímpico, han sido parte de una dinastía, pero también de una reconstrucción, y han visto a jugadores del calibre de Kevin Durant o de Klay Thompson marcharse. Han llegado otros con el fin de seguir aspirando a lo máximo, Gonzalo. Preguntando precisamente por eso, que ha pasado muchas veces además en estos años, Kerr suele insistir en la necesidad de que más allá del respeto personal y la calidad profesional, es imprescindible que exista feeling entre ambas partes para que algo funcione durante tanto tiempo. Decía que tiene que haber un grado de pasión por lo que haces y por ganar. Antes de señalar, por cierto, algo que desde mi punto de vista es mucho más profundo de lo que parece, y es el reconocimiento de que simplemente trabajar junto a Curry, Gonzalo, tanto tiempo, más de una década, es uno de los grandes logros de su carrera. Sí. Esto lo ha dicho en bastantes ocasiones Kerr, y ahí va implícito, yo creo, el reconocimiento mayor que puede existir, que es el agradecer simplemente estar. Gonzalo, es esa la dimensión en la que se mueve ya esta relación entre técnico y jugador. Haberlo mencionado antes ya el nombre, pero es que se repite porque explica muy bien la situación. Curry es a Kerr lo que Duncan fue a Popovich. Fíjate, a Kerr, le encanta recordar sobre todo la historia de cuando cenaba en San Antonio, y entonces Popovich, antes de abrir la boca, decía aquello de, bueno, vamos a brindar, pedía él el vino, lo servían y lo primero levantaba la copa y brindaba siempre por Duncan. Entonces un día le pregunta Steve Kerr, dice, bueno, coach, déjame simplemente preguntarte por qué cada vez que brindamos siempre por la misma persona. Dice, vamos a ver, dice, sin Timmy es que ni siquiera estaríamos aquí. Exacto. Esto no habría pasado ni estaríamos aquí brindando. Lo hemos comentado más veces, Andrés, aquella evolución gradual, incesante, drástica entre el primer Popovich y el último. En aquellas 2 décadas, la única constante llevaba el nombre de Tim Duncan. Pues esto es lo mismo que puede decir Steve Kerr de Stephen Curry. Si una de las frases más bellas para referir o para definir a un jugador por parte de un técnico es obra de Steve Kerr cuando dice que Curry es el sol de mi sistema solar. Pero no solo por lo que vemos, dice, lo es por su talento, su trabajo, su actitud y su capacidad de ser entrenado. Cuando me preguntan qué es eso de cultura, claro, cultura eres tú. Totalmente. Decía Steve Kerr que el resto ha hecho un buen trabajo, incluido yo. Dice, yo lo he hecho. Creo que Joe Lacob, el dueño, también, y Bob Myers, y Dan Levy ahora, y Draymond, todos. Y dice, pero si sacas a Steph de la ecuación, nada de esto hubiera pasado. Y nunca deberíamos olvidarlo. Yo desde luego no, lo tengo presente día tras día. Es curioso porque en esto de los paralelismos con Popovich, también lo hay en que Popovich empezó a adorar a Duncan públicamente pasado un tiempo. ¿Te acuerdas del sotón coronel que era? Sí. Vamos, a finales de los 90 y hasta bien entrado los 2000, pasado el título de 2003 hasta 2005, y ya cuando se da cuenta del porqué de todo, de esa constante, es cuando empieza a alabarlo más públicamente. Kerr es exactamente así ahora mismo. Tal cual, Gonzalo. Y lo contábamos antes, la forma de valorar de Steve Kerr a Stephen Curry ha sido muy sincera, muy honesta y yo diría que muy notoria también. Mira, tras el oro olímpico de París 2024, con esa final tan descomunal de Curry, ese tramo inhumano verdaderamente que da el oro a Estados Unidos, esto lo captan las cámaras. Kerr se acerca después del partido a Steph y le dice, soy jodidamente afortunado por ser parte de tu vida, eres increíble, el mejor ser humano que he conocido nunca. Estas son palabras de Kerr, Gonzalo, en ese momento además. Yo creo que hay pocas cosas más emotivas que te puedan decir en un momento de tanta adrenalina. Si te parece, Gonzalo, vamos a recordarlo. Oh my God, I'm so fucking lucky to be a part of your life. Holy shit, you are amazing. Thank you, coach. You're the finest human being I've ever met in my life, and I mean that in every way. Qué momentazo. Tremendo, aquel, y sobre todo la realidad de captar esas palabras en directo, porque te das cuenta un poco de que es verdad. O sea, la suerte que he tenido de haberte conocido. Obviamente a Curry no le gustan todas las decisiones de Kerr.
Y si los aficionados, siempre críticos, esos que despedirían a Steve Kerr cada derrota de los Warriors, si se enteran del porqué, les vamos a llenar de razones. Pero esto es cierto. Lo que más han venido discutiendo, particularmente en los últimos años, sí, Andrés, es el volumen de minutos, son los cambios, los patrones de sustitución, los descansos. Es curioso porque desde el adiós de Durant, Curry ha querido siempre un poquito más de presencia al pick and roll, Kerr busca otra cosa, abrir mucho más ese abanico de ataque, pero todo siempre, toda discrepancia dentro de unos niveles de tolerancia, de comprensión manejables. Esto es muy sencillo, Andrés. Tú imagina que Steph hubiese querido el despido de su entrenador en algún momento, o de cualquier otro cargo de la franquicia. Lo habría conseguido, pero vamos, a ciegas. Al momento. Pero vamos a aclarar que la front office nunca le ha trasladado a Curry esa pregunta por si necesitaba un cambio, porque Curry tampoco. Esto lo ha dicho él. Hombre, yo asumo que hay un entendimiento entre los dos. Además, con los años sobre todo, siempre se ha sentido cortejado incluso por su entrenador, querido, mimado. Ha sido muy hábil Kerr siempre. Pero sí, Gonzalo, cuando se entera de que Kerr lo quiso en Phoenix, imagina. Bueno, es que Kerr conoce a Stephen Curry cuando estaba en la disciplina de los Suns, en los despachos, era el GM de los Phoenix Suns, Steve Kerr. Él asiste presencialmente a un encuentro de la Universidad de Davidson, donde militaba Curry. Estamos hablando de diciembre de 2008. Ya ha llovido, era el segundo curso universitario para Stephen Curry. Y el rival de aquel partido era UCLA en Anaheim. Bueno, Steph no estuvo especialmente brillante aquel día, se quedan 15 puntos, mala serie de tiro, Gonzalo, pero el caso es que tras aquel encuentro, en el túnel de vestuarios coincide Steve Kerr con los padres de Curry, con Dell y con Sonia, quienes acaban preguntándole casi en la intimidad cómo ve las opciones de su hijo para poder llegar a la NBA. Si pensaba que podía llegar pronto o que iba a necesitar más tiempo. Kerr, Gonzalo, se empieza a reír y viene a decirle a ambos que se fueran preparando porque el salto no iba a tardar en llegar, que fueran preparando las cosas. Kerr iba a completar aquel año y el siguiente en Davidson y se iba a presentar al draft de 2009, un sorteo en el que los Suns tenían la elección número 14 en primera ronda, la última de lotería. Bueno, durante aquellas semanas previas al sorteo, en las que siempre pasan muchas cosas y se cuentan muy pocas, Gonzalo, Sí. Kerr valora incluir a Mar Stoudemire, que venía de promediar, recordemos, 21-8 con Phoenix, era un jugador importantísimo, en un movimiento ¿para qué? Para llegar al 7 y hacerse con Stephen Curry en un traspaso con Golden State. Finalmente, los Warriors rompen cualquier tipo de negociación, deciden quedarse ese número 7, apuestan por Stephen Curry con esa elección, y es preciso recordar de todas formas, porque quizás se ha olvidado un poquito, Gonzalo, que Curry es el quinto exterior elegido en aquel draft, el quinto, tras James Harden, Tyreke Evans, Ricky Rubio y Johnny Flynn, que iba a acabar dejando los despachos al año siguiente, en el año 2010, pero el destino, quien si no, le iba a hacer reunirse con Curry un lustro después de aquel draft en 2014, 5 años más tarde de que hubiera intentado llevarle a Phoenix para que un tal Steve Nash, Gonzalo, le hubiera ejercido como mentor. Vaya la que se perdió allí también. Pues cómo habrías disfrutado una escena que yo pude vivir allí, porque uno de los grandes sustos que me pego, casi perdiendo el último autobús para salir de Meadowlands, que tú imagínate lo que era pasar la noche allí, fue un encuentro casual con Steve Kerr, Steve Nash, y yo estaba entrevistando a Dragic. Entonces, claro, en ese momento en que Dragic te los presenta, estás allí, Andrés, que te digo que estás flotando. En las puertas del cielo, faltaba San Pedro al lado. Es que pierdes la noción del tiempo y casi pierdes el autobús. De todas formas, Andrés, todo esto que has contado, hay que recordar las veces que sea necesario que los inicios entre Kerr y Curry no fueron fáciles. Claro. No fueron fáciles para ninguno. Vamos a ver, Curry no es All-Star hasta su quinta temporada. O sea, él tenía 24 años, ¿vale? Aquella temporada, recordemos, que los Warriors ganan 51 partidos. Sí. Era un proyecto que venía a crecer y quedarse en el oeste. Claramente al alza. Pierden en primera ronda, forzando 7 partidos a los Clippers, ¿no? Y de pronto Lacob, el dueño, pues se carga a Mark Jackson sin consultar, digamos, con la parte baja de la pirámide. Claro, la relación entre Jackson y Curry, por resumir, Andrés, era magnífica. Muy buena, sí. Era una relación que iba para largo. Y por vía interna, pues aquel Curry sí siente y sufre un gran descontento. No entendía el por qué. Cuando llega 8 días después Steve Kerr como nuevo técnico, debutante además, Curry no lo veía nada claro. Esto ha tenido
que aclararon muchas veces el propio Curry, diciendo que son dos cosas distintas. Decía, no era que yo guardase rencor o que quisiera complicar el trabajo de Steve porque no quería que despidieran a Jackson. Eso fue cosa mía. Dice, con Bob Myers y quedó de puertas adentro. Todos sabían cómo me sentía, pero una vez tomada la decisión, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Sentarme a llorar? ¿Declararme en rebeldía? Pues hombre, Steve no habría sido desde luego el primer caso, ¿eh? Pero ahí es donde aparece el mejor Kerr, porque no pudo hacerlo, precisamente no pudo hacerlo mejor, pero no solamente con Curry, Andrés, con todos. Bueno, Curry iba a decir tiempo después que Kerr lo puso muy fácil, que es algo muy de Kerr, por cierto, ha sido muy hábil gestionando a los jugadores, gestionando el vestuario en general en todas sus situaciones, porque fíjate que una de las primeras cosas que Steve Kerr hace cuando llega al cargo, a ser técnico de los Warriors, es pedirle a Bob Myers, que era GM, el teléfono personal de todos los jugadores de la plantilla. ¿Por qué hace esto, Gonzalo? Para iniciar una relación con ellos, para ponerse en el lugar de que Jackson había dejado muy buena sintonía con los jugadores, que era un técnico muy querido, y él no quería darles a entender a ninguno de ellos, Gonzalo, que llegaba para borrar la huella de Jackson, sino para aprovechar lo que él hizo y darle otra nueva perspectiva. Quiso empezar bien, Gonzalo, y lo hizo. Bueno, déjame matizar también una cosa, que lo hizo con todos salvo con uno. Porque hubo un jugador de aquellos Warriors que no le cogía el teléfono, Gonzalo, pero no por voluntad, por despiste. A Kerr, imagínate, inicialmente aquello le tenía muy contrariado hasta que le pregunta a Bob Myers, ya preocupado, le dice, oye, mira, es que hay un jugador que no me coge el teléfono, a ver si va a tener algo personal contra mí, no quiero que sea nada grave. Myers le dijo, ¿quién es? Y Kerr le responde, Clay. Bueno, se empieza a reír Bob Myers y dice, ni te preocupes, ni te preocupes, no porque seguramente ni haya visto la primera llamada. Ya vas a entender después que Clay es así. La cuestión, Gonzalo, es que más allá de la broma y de la ausencia de Klay Thompson, que siempre la ha tenido, vamos. Es que en el caso de Curry, Kerr le llama mientras él está jugando al golf, está de viaje, quedan para comer después, una vez volviese, y en esa comida están no solo ambos, sino sus esposas y Riley, la hija mayor de Stephen Curry. Como suele ser en estos casos, sobre todo con personalidades como Kerr, Gonzalo, no hablan absolutamente nada de baloncesto en aquella comida, pero nada, ni de los Warriors, ni de la NBA, ni de nada. Fue una comida básicamente para conocerse. Sí que hablan de baloncesto a la semana siguiente, donde hay una segunda reunión en un campo de golf también, que es una de las grandes aficiones de Stephen Curry, y ahí juegan un 2 contra 2, que sería para verlo, Curry, su padre, Del, contra Kerr y Lakoff, el dueño. Ya sabes quién ganó, Gonzalo, el equipo que tenía el dueño, ¿no? Como suele ser habitual. Y ahí sí que se habla como de las baloncesto. partidas de Trump. Exactamente. Ahí sí que se habla de baloncesto, aunque en un escenario, como vemos, pues muy desenfadado, Gonzalo. La clave, con todo esto que estamos contando, era para Kerr conectar en lo personal con Stephen Curry, ganarse su confianza, comenzar a crear una relación mucho más allá de la pista que ayudase después a prosperar la relación de dentro de la pista. ¿Te das cuenta, Andrés, la de años que han pasado y lo mucho que dan para desgranar los Warriors? Muchísimo. Hacer un programa por ellos cada semana. Infinitos. Es que no sé hasta qué punto se recuerda que los Warriors querían a Kevin Love, al Kevin Love de Minnesota, aquella bestia reboteadora. ¿Por qué los Wolves veían con buenos ojos hacerse con Clay? Hubo incluso unas tímidas conversaciones para que el intercambio, hubo un debate interno para mover a Klay Thompson. ¿Quién se oponía a aquello? Pues Steve Kerr, porque Steve había visualizado el nuevo sistema de juego que tenía como eje central a estos dos tipos que iban a acabar siendo los dos mejores tiradores de la historia dentro de un mismo equipo. Y para el juego interior, pensaba Steve, ya nos apañaremos. Hay que contar otra vez lo de Dre. Sí. Dice, creo que fue la primera vez que me tuve que poner firme. Y lo hice a través de un discurso. Él lo que insistía antes es que no iba a romper la base que Jackson, esto es cierto, había creado la cuota de juego en la que confiaban los jugadores. Yo no vengo aquí a romper nada, exacto, ¿no? Eso es una buena forma de entrar. Dice, yo era muy consciente de los avances que había conseguido Jackson. Te digo uno, Andrés, tercera mejor defensa aquella temporada. El principal. Y tuve que decirles, no, vengo a hacer nada más que construir sobre lo que ya está construido. O sea, Andrés, vengo a añadir algo nuevo, pequeño al trabajo anterior. Hombre, Steve luego fue no más, muchísimo más. Bueno, que ya ha alcanzado cierto papel estos años de maestro zen, Gonzalo, en alusión a una de sus grandes guías, como es Phil Jackson, obviamente, incluso en activo, pero él tiene recurrentemente reflexiones que van más allá del juego, más allá del legado, son un poco trascendentes, que él juega a ser esto bastante a menudo, que es algo que, por cierto, Curry evita por completo. Curry evita mucho esa fase porque entiende que para buscar el quinto anillo hay que centrarse en el presente y únicamente en el presente. De hecho, él lo ha reconocido abiertamente alguna vez que ya habrá lugar, Gonzalo, de abrir una botella de vino y recordar experiencias, de contar anécdotas, de reírse.
estar calmados, pero que ahora mismo lo que toca es otra cosa. Esa es la ambición que sigue teniendo Stephen Curry. Lo que sí hace, en contraposición a eso, es tirar de algunos recuerdos muy importantes que le ayudan a mantener vivas ciertas cosas, Gonzalo. Esto Curry, digo, mira, hay 2 cosas en especial con él que le tocan la fibra. Son 2 cartas de puño y letra, una es de su hermano Seth, porque además Seth es una persona muy poco expresiva en lo emocional, Sí. y en una ocasión le escribió algo muy valioso para él que conserva y que relee a menudo, y la otra es otra carta, en este caso de Steve Kerr, que le escribe precisamente tras aquel encontronazo que tuvieron en las Navidades de 2016. Te digo una cosa, Gonzalo, si quieres alguna vez tocar la fibra a Stephen Curry, escribe una carta de puño y letra, porque es algo que él valora enormemente. De hecho, considera esa forma de tener un detalle un arte perdido, palabras textuales de Curry, lo cual es cierto. La gente muestra su aprecio o cariño, decía Steph, de modos muy distintos, pero a mí me parece que escribir una carta a tú mismo, es una forma fantástica de transmitir tus pensamientos y sensaciones. Esas 2 cartas, Gonzalo, la de su hermano y la de Steve Kerr, están muy bien guardadas por Curry y tira de ellas más a menudo de lo que pensamos. Hombre, Andrés, la duda, perdona que te diga, pero la duda ofende. Ahí tengo el bote de tinta, la pluma, el tipómetro y los cíceros. El caso, Andrés, es que a la primera, recordemos, conquistan el anillo. Smith will bring it up, throw up a 3, rebound Curry, and the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions, their first title in 40 years. And how sweet it must be for those crazy loyal Bay Area fans. Tú saltas 11 años de aquellos días a hoy, ¿y qué te encuentras? Te encuentras ya una relación entre técnico y jugador, te encuentras algo más cercano a una relación entre padre e hijo. Los 2 han aprendido a gestionar después de tanto tiempo, tanta batalla, casi cualquier circunstancia imaginable. Aparte, Andrés Curry ya no le cuestiona los descansos, ni los patrones de cambio. Primero, porque siempre hay una razón para ello, y segundo, porque es como cuando tus padres te mandaban a la cama a las 11 o a las 10. Y ante una necesidad, una crisis, pongamos, no necesitan ni hablarlo, aunque Kerr siempre le llame a consulta. Así, vimos lo que ocurre en febrero con Jimmy Butler. Que la primera opción era Durant. Le pregunta Kerr a Curry, ¿tú estás de acuerdo? Tanto como que déjame que le llamo. Y ahí aparece el Durant más Durant. Sí. Dice, no, perdona. Primero, por acabar con aquel infierno en Phoenix, acabar hasta el final, esperar al verano y elegir bien. Él no consideraba que los Warriors, una segunda venida de Durant, fuese elegir bien. Y en segundo lugar, cuando se le propone Jimmy Butler, que mira la situación que vivía en Miami, que contamos aquí en su profundidad, es cuando dice, adelante. Ese adelante fue con muchas más ganas por parte de Draymond Green. Pero bueno, entendamos que es justo tras su llegada, cuando ves que el equipo funciona, ellos terminan con un 21-8. Sí, es tremendo el final. Pero en particular, Steph sí que sufre determinadas crisis muy puntuales. Cuando tú ves una crisis de Steph, ¿dónde lo notas más? En el tiro, básicamente. Hay partido 17 de marzo ante los Nuggets, que Curry falla 15 de sus 21 tiros y comete 7 pérdidas. Es cuando Kerr dice al término del partido, Steph necesita un break, un descanso mental por la fatiga acumulada que lleva, que es cargar en sus pequeños hombros los destinos y el inmenso tonelaje de la franquicia. Did you think Steph was all limited? Another tough shooting night, 7 turnovers. He's tired. And maybe Steph's been carrying us for a month. He's been amazing, but he's exhausted right now. He's tired. So we got to get him. We got to get him some rest. I just you can see it. He doesn't have his energy right now. Dice, no todos los jugadores de esta liga pueden manejar algo así. Perdona, ¿a qué se refiere? A que esto se diga en público. Bueno, es que fíjate, Gonzalo, que 3 noches después de aquel partido contra Denver, en un triunfo sufrido ante Toronto en casa, Curry tampoco está nada brillante, para colmo se hace daño en el talón, llega a vestuarios cojeando, molesto. ¿No fue impedimento eso, Gonzalo, para que Kerr delante de todos recordase, aludiéndole claramente a él, que había vuelto a perder 3 balones que no debería haber perdido? Que la clave de la buena racha del equipo en la que estaba siendo precisamente cuidar el balón. Es decir, de un modo constructivo y a nivel interno,
pero Kerr le saca los colores a Curry porque consideraba que tocaba hacerlo, Gonzalo. Y este es uno de los detalles más interesantes que tiene esta relación, porque con Kerr se tiende a olvidar que existe un lado de poli malo dentro de ese lado dominante de poli bueno que tiene. Kerr es duro cuando toca y sobre todo no tiene reparo en ser honesto ante todos, Gonzalo, pero también ante la estrella. Mira, esto es algo que ha contado bastantes veces Draymond Green, que sabe un poco de la película, porque suele haber equívocos, en general yo diría, la percepción pública con la forma de gestión de Steve Kerr. Mucha gente piensa, contaba Draymond, que por ejemplo Steph puede hacer lo que le dé la gana, pero en absoluto es así. De hecho, Kerr está sobre él todo el tiempo, está sobre él más que sobre cualquier otro. Le insiste con la defensa, con las pérdidas, con la selección de tiro. Está todo el tiempo encima suya y no creo que todo el mundo se dé cuenta de que eso sucede de verdad. Y eso es muy, muy necesario recordarlo, Gonzalo. Claro que lo reprende cuando toca. En caso contrario, pues el entrenador sabes que puede perder el respeto de la plantilla, pues como le ocurrió a David Blatt. Vamos a ver, hay un partido en noviembre, creo es de hace ya como 2 años, noviembre del 23, ¿cuál es aquel partido en Minnesota? En que Curry lanza un pase terrible, se pierde justo delante de Kerr y monta un pollo Kerr que parecía Bobby Knight. Sí. Pues al día siguiente, en la sesión de vídeo, cuando termina Andrés, le dice a Steph, quédate un segundo conmigo, he guardado este clip. Claro, Curry, ¿qué esperaba? Esperaba la bronca por aquella pérdida. Y de repente ve que su entrenador le dice, mira qué vergüenza, mira cómo me puse, me arrepiento mucho, Steph, no debería. Entonces ahí Steph dice, ¿pero qué dices? Ese pase mío fue un horror, me da igual cómo te pongas, tienes que entrenarme. Esto es fundamental para entender la relación que tienen. Esto no pasaría de anécdota si no fuera porque desde entonces, ya lo ha sugerido, Kerr está más encima que nunca de él. Tiene más necesidad que nunca de ese sol de su sistema solar. Tú ves el último cuarto de aquella victoria ante los Pacers. Hay un planazo, Andrés, en que está jugando el equipo y Kerr tiene una conversación en la banda con Curry, como si fuera un asistente, señalándole la pista cuando Curry está vestido porque era baja. Entonces se lo llegó a decir a Slater, recuerdo, que le dice, pues sí, ahora está más encima de mí que nunca. Hace tiempo que tuvimos una conversación, que fueron muchas, y le dije, entréname como entrenas a todos. Eso fortalece tu voz en el vestuario y la confianza. Bueno, ese es uno de los signos más evidentes de la madurez de Stephen Curry, de lo que ha ayudado esa madurez, Gonzalo, a Steve Kerr a gestionar el equipo, porque ya sabes que las estrellas tienen que predicar con el ejemplo, y cuando la estrella admite la crítica del entrenador, para el resto es mucho más fácil, Gonzalo. Ya lo contaba Ginobili en una ocasión cuando le dijeron de salir de sexto hombre, y él aceptó de muy buen grado. Los compañeros entonces decían, oiga, es que si Manu Ginobili está dispuesto a salir desde el banquillo, ¿qué voy a decir yo que soy un secundario? Tardó un poquito, Andrés, en aceptarlo, pero luego se dio cuenta de que salvó su carrera en esa última fase. Pero déjame decirlo claro, que más que el deseo de acabar juntos, Andrés, es que Curry no contempla ya un mundo sin Steve Kerr. A Curry le quedan 2 temporadas de contrato. En caso de Kerr, que no busca nunca una extensión durante la temporada, le resta un año más. Y a Steph le han preguntado más de una vez, y más de 3. Oye, ¿podrías jugar para otro entrenador? Él lo tiene claro y siempre dice lo mismo. Dice, sí, pues yo he jugado para Coach K en la selección, he jugado para Mark Jackson, he jugado para Keith Smart, que es el Curry que yo conozco allí. Y he demostrado poder trasladar mi juego a otros técnicos. Muy bien, pero querría, no quiero. Y ahí añade, creo que nos lo merecemos. Las cosas cambian en esta liga, cambian mucho. Solo controlas hasta cierto punto lo que te ocurre. Pero si de algo estoy seguro, es la posición única a la que hemos llegado. Creo que merecemos terminar juntos. A Draymond también, le han preguntado por esto. Dice, no, Steve es el entrenador de Steph. Si alguna vez alguien pensará en echar a Kerr, que se vaya olvidando. Y ahí vuelve a la carga con lo de, es ya como lo de Duncan y Popovich, o Jordan y Jackson. Incluso metería aquí a Bryant, que ahí coinciden también los dos diciendo, no quiero jugar para otro entrenador que no sea este tipo. No hay Steph, dice Draymond, sin Steve. Vuelven los campus gigantes Basket Lover. Vuelven los campus de tiro en Navidad. Entra en campusgigantes.com e infórmate de las sedes, fechas, edades y precios. Campus Gigantes Basket Lover, una experiencia que no olvidarás.
Y además, a este campus de tiro se le añade este año el 3 contra 3, una experiencia transformadora, recordemos, con una metodología adaptada y contrastada. Así que si tenéis familiares, conocidos, amigos en edad de formación que les apasione el baloncesto, animadles a vivir una experiencia inolvidable, distinta. Andrés, pasan los años y los Warriors siguen pesando como el oro en la NBA actual. O sea, ejercen una atracción visual vital. Claro, el motivo, lo tenemos bastante claro cuál es. Pero a ese motivo le rodean otros. Han tenido que ir renovando el modelo, no sabemos hasta cuándo será posible. Y aunque creamos que es el mismo, por apariencia de juego, la circulación, todo el movimiento sin balón, que no lo es. Que eso de la early offense, eso de atacar temprano, ha tenido que ser actualizado. Vamos a ver exactamente de qué se trata este nuevo ataque, que les ha ido costando un poco ir cogiéndolo. Sí. Y, en fin, les puede llevar tiempo y es normal, ¿no? Porque el concepto que ellos manejan es el wash. El wash viene del surf, Andrés, que por lo visto es la espuma blanca que se forma tras romper la ola, ese primer golpe de agua. Y es un asistente quien les ha enseñado que para coger la siguiente ola hay que atravesar ese wash. Vamos a ver, esto es una metáfora de su actual ataque, pero es como ellos la explican. No, es que desde el punto de vista de los Warriors, o más bien habría que decir desde el punto de vista del asistente Chris Weems, que es un poco el inventor de todo esto, esa ola es una especie de metáfora, Gonzalo, para un tipo de ataque, hablamos de ataques rápidos, que surgen en el espacio de la pista comprendido entre las dos líneas de tres, de ambos lados. Generalmente hablamos de situaciones en las que Curry recibe el balón tras un rebote o una pérdida rival en esas áreas. Y ahí es donde comienza el caos controlado. Los Warriors tratan sobre todo de colocar pantallas, bloqueos para Curry, algunas lejísimas del aro nada más cruzar media pista, porque son conscientes del pavor que genera Steph con su triple trasbote. Y más allá del desajuste rival que produce por la situación de transición defensiva y la dificultad de contener a Curry ahí. Eso es. Pero fíjate que el propio Curry reconoce que esos escenarios pueden ser caóticos, pero que sirven muchísimas ventajas al manejador, porque la defensa del otro equipo navega ya en una vulnerabilidad casi total. Por eso la conveniencia, Gonzalo, de subirse a esa ola de la que hablan cuantas más veces sea posible. El tema, Gonzalo, es que este año la NBA ha sido una corriente muy interesante, que es la de comenzar a defender al manejador rival mucho antes, o lo que es lo mismo, más lejos del aro. Esto se puede identificar con un aumento de situaciones de presión a toda pista, obstaculizando y ralentizando ataques, pero también con el modelo de seguimiento de, por ejemplo, lo hecho por los Pacers el año pasado. Ya hemos dicho muchas veces que la NBA, en cuanto a patrones de juego, es una área claramente de imitación. Y lo que hace Indiana el año pasado, sobre todo en playoff, ha tenido consecuencias, Gonzalo, consecuencias en este inicio de temporada para muchos equipos. Mira, en las últimas finales, los Pacers presionaron a alto grado casi una cuarta parte de las posesiones del rival, que es un dato altísimo, es un dato casi ridículo. Era parte del plan de partido ante Oklahoma, pero ya lo habían hecho previamente en fase regular, donde el dato era obviamente menor, en torno a la mitad, pero lideraron la NBA mostrando un plan que funcionaba. Esta estructura de defensa, Gonzalo, ha sido seguida por muchos otros equipos en el inicio de esta campaña, y eso genera en el fondo que subirse a esa ola de la que hablaba Weems en Golden State esté siendo más complicado de lo que ellos pensaban. Yo, Andrés, esto del caos controlado, en fin, yo en el futuro, cada vez que me hablen de esto o escuche una ponencia de física cuántica, recordaré siempre a los Warriors. Sí. Pero esto del wash, que sin Curry, digámoslo claro, no tendría sentido. Sin Curry no hay olas, Gonzalo. Otra forma de, claro, es que es otra forma de condicionar defensas. Sí. Él, cuando Weems le cuenta un poco cuál es el plan, está encantado con la idea porque intuye que es un sistema de ataque muy efectivo. Consideran además los Warriors todavía hoy día que la mejor forma de luchar contra el ritmo es con más ritmo, que es lo que hacía Carlisle el año pasado en los Pacers, efectivamente, siempre que ese ritmo esté bajo tu control. ¿Qué clase de control? Ahí es donde insiste Kerr, proteger a Curry manteniendo el orden, el espaciado que a través del wash permita a Steph romper la presión defensiva que ha sufrido y sigue sufriendo a lo largo de toda su carrera. Explicaba Weems que el wash es el mejor momento para atacar si no tienes, pongamos, un pase largo. Dice, nuestro spacing crea el área del wash donde los rivales no sepan cómo defenderle y si la ayuda se le echa encima, Steph dispone de diferentes movimientos, salidas como respuesta. Esto, ante la presión de jugadores grandes, abre fisuras en defensa que podamos atacar. Obviamente es el lenguaje de un asistente técnico. Pero Weems ha llegado a reconocer que la idea le empieza a rondar la cabeza la pasada primavera. Claro,
la serie contra los Wolves, cuando veías aquella press Totalmente. de un Jaden McDaniels y se dice, pues mira, tengo que diseñar este verano nuevas opciones. Una, permitir darle más salidas a Steph. 2, involucrar al resto. Y 3, reincorporarlo como amenaza. Esta última me encanta, porque cuando vemos a Steph deshacerse del balón en un segundo pase, ver cómo hace la rueda y el paseillo y termina recibiendo, tras una secuencia de bloqueos, el balón, pongamos para un triple. Did well just to save that. And then Steph on a relocate. There it is. He drops in the 3. He puts his hands up and celebrates. Estos son los Warriors constantemente reactualizados. Bueno, ese ataque rápido, Gonzalo, esa transición de segunda oleada, según se quiera explicar, era lo que tenían pensado el año pasado ante los Wolves. Lo que pasa es que, claro, se lesiona a Curry en el primer partido y se acaba la serie. De todas formas, es muy interesante recalcar que esto de la ola, estos conceptos surferos, ¿no? Para hablar de esa forma de atacar, internamente sobre todo las maneja Wims, pero no están tan extendidos en cuanto a conceptos, digo, entre los jugadores y tampoco en el resto del cuerpo técnico. Fíjate que todos comparten plan, pero no comparten tanto los conceptos. Y eso que, por ejemplo, Bruce Fraser, que durante largos periodos del año es básicamente la sombra de Stephen Curry en cada sesión, ha denominado a Curry comúnmente como el atún del plan ofensivo, Gonzalo, porque dice Fraser que el atún es un pez rapidísimo y que transmite la sensación de estar en constante movimiento y fluidez. Fraser lo ha contado así en alguna entrevista y yo no sé si es que los Warriors tienen alguna especie de obsesión con el mar, pero todo va surgiendo de ahí. No, pero perdona, estas metáforas que ellos utilizan. Eso es. O sea, la gravedad de Curry, que oye, tengo la sensación de que lo estamos mencionando todos los programas, sigue facilitándolo todo después de 17 temporadas. Eso es tremendo, ¿eh? Fue Dami Emmerman el que publicó un trabajo en el Standard de San Francisco cuando le pide al cuerpo técnico, por favor, que le expliquen todo esto. Entonces, cuando le dicen que esto del atún, pues sí, viene por ser Curry tan escurridizo, le dicen que las defensas suelen replegarse en la zona antes de salir al perímetro, le dicen, nosotros queremos lo contrario, poner el balón en las manos de Steph y que todos sprinten delante de él. Si un defensor lo persigue, que lo hará, tenemos que liberarlo constantemente a través de bloqueos en movimiento. Hombre, son los detalles, son los matices más pequeños, porque tú escuchas esto y dices, pero esto es un poco lo de siempre, que decida él. Si hay un compañero abierto, pase largo. Si no, ves que él sube por el centro. Si no encuentra muros o presión, camino directo al aro. Y si hay espacio antes del triple, se lanza el triple. La amenaza es total, Gonzalo, claro, es total. O sea, de hecho, para los asistentes de los Warriors es tremendo, debe serlo, porque saben que en estas situaciones juegan con una especie de as en la manga. Es como atacar con 6 en esos escenarios. De hecho, se podría decir, Gonzalo, que una de las jugadas más icónicas de la carrera de Curry, que es el tiro ganador en Oklahoma en 2016, sucede precisamente, si nos damos cuenta, en una secuencia que podría ser denominada como ese wash, esa ola de la que habla Wims, ¿no? Porque Curry recibe en esa zona, acaba lanzando un triple imposible para ganar, porque dispone de un espacio extra por parte de la defensa. Es una defensa aún inconsciente de que aquel tipo era capaz de meter algo así, pero eso mismo es lo que quieren intentar replicar este año. Hoy día, Andrés, en el orbe de las estadísticas avanzadas sigue siendo imposible cuantificar su impacto exacto. La seguridad que él brinda a un compañero, esa seguridad mental, la exigencia también, ¿no? Pero hombre, ahí dentro son conscientes de sus métricas que han ido cambiando con los años. Un descenso notable, el de los puntos en transición desde la etapa dorada, 2014-2019. Curry conduce menos contraataques, tal vez porque los destinos son menos fiables. Decide culminar menos. Tienes que proteger las piernas a largo plazo. Lo que no cambia es el impacto por su presencia y ausencia en pista, el famoso on-off. Es que solamente el año pasado se van a más de 13 puntos por cada 100 posesiones en transición, que Andrés es un percentil 99, y sin él ya vimos de que fueron capaces ante Minnesota. La primera derrota que sufren esta temporada es en Portland, que les plantean los Blazers una presión muy alta. Le preguntan a Curry si eso podría ser un peligro en adelante para él, como un antídoto. Pero vamos a ver que Curry las ha visto de todos los colores. Es que él dice, y puede sonar presuntuoso, pero es verdad, dice, algunos equipos lo hacen pensando que te obligan a trabajar más.
Pero también hay contras. Si tú vas a ponerlo todo en cada posesión, te aseguro que hay formas de subir el balón, de liberarme yo de esa presión, y ponerlo en manos de playmakers que salven cada situación. Aparte dice una cosa que es cierta. Nadie te va a perseguir 94 pies de principio a fin de partido. Totalmente, Gonzalo. De todas formas, hay un aspecto muy importante para hacer este tipo de secuencias de ataque que son casi imparables, con Curry, digo, y es que necesitas ocupar sí o sí las esquinas. Lo has dejado caer, pero esto es muy importante, porque ahí es donde de verdad elevas la amenaza, Gonzalo, porque en caso de no hacerlo, lo que acabas produciendo es facilitar las ayudas del rival. Facilitas el 2 contra 1 a Curry cuando gane esa ventaja. Esto, por cierto, es bastante indiferente incluso a que Curry tenga el balón, porque Steph, y lo hemos visto esto en infinidad de ocasiones, es mortal ya cuando no tiene el balón, Gonzalo, por el miedo que genera que pueda recibirlo. Y esos escenarios de transición, el pánico se multiplica. Este tipo de ataques son muy, muy importantes para que estos Warriors desplieguen de verdad todo su poder, porque no ya es correr, Gonzalo, es generar situaciones en las que el rival asuma que puede sufrirlo. Y es cuando Curry, que está camino de los 38 años, recordemos, sigue siendo algo digno de ver. Algo para disfrutar y algo para temer, Gonzalo, según el lado de la ecuación en el que te encuentres. Vamos a ver cuánto son capaces los Warriors de aprovechar ese efecto potenciador de Curry, porque yo tengo la sensación de que puede ser una de las claves para ver dónde acaban esta temporada. Siempre nos preguntamos lo mismo. Este esplendor que sigue teniendo, ¿hasta cuándo, Andrés? I mean, he's Steph Curry. He's one of the greatest players of all time. He's 37. He's one of the most well-conditioned athletes I've ever seen in my life. To play 41 minutes against that kind of defense, have a slow start, and then find his rhythm, which we've seen him do, countless times over the years, to hit big shots, to only turn it over twice against that kind of pressure. Evidentemente, si alguna novedad aportan los Warriors esta temporada, además del año completo ya de Jimmy Butler, es Al Horford, el último guerrero que tenía, digámoslo claro, todo el sentido para las dos partes. Es cierto que Horford valoró otras opciones, incluida la de quedarse. De haberse dado un acuerdo económico no habría habido ningún problema. Pero la de los Warriors, la opción de los Warriors, Andrés, se la van dando desde todas partes desde el principio, porque los Warriors necesitaban un perfil así, un Big 3&D, por resumirlo, y encima veterano. Kerr y Dan Levy fueron de la mano en esto. Kerr llegó a decir aquello de, esa búsqueda viene de atrás, y yo estoy convencido de que ese atrás es de más atrás del verano. Muy atrás, sí. Dice, no solo es una pieza válida para el pick and pop, es un big legítimo que haga más fácil el trabajo de Draymond y de Steph. Es difícil encontrar esos tipos. Pues mira, es tan difícil que una opción que estuvieron valorando, que vaya saqueo a los Celtics, era Luke Cornett. Si Horford no estaba disponible. Y Dan Levy tuvo que llamarlo varias veces para asegurarle el plan a Horford, para contárselo todo. Lógicamente yo soy Horford y lo único que quiero saber es si mi presencia va a tener peso. Es decir, yo no quiero terminar mi carrera en el banquillo. Absolutamente. Horford acaba firmando 2 años, Gonzalo, con Golden State, el segundo opcional del jugador, por algo menos de 12 millones el contrato total. Y ese segundo año, por cierto, está alineado con los últimos años de contrato de Curry, de Butler y de Green. Con lo que esto nos dibuja un escenario hipotético de 2 años de aspiraciones para este mismo núcleo, antes de reorganizar, pues, hipotéticamente ese posible plan, dependiendo de qué suceda estas 2 temporadas. El caso es que la unión acaba provocando eso mismo, que veamos juntos en el mismo equipo a 4 nombres, yo diría que clave del baloncesto que llevamos de siglo. Curry, Green, Butler y Horford. Es que ellos están convencidos de tener una oportunidad real, vamos a dejarlo ahí, de competir 2 años juntos. Horford dice que para mí es un privilegio poder jugar aquí a estas alturas, que es como tener opciones de... Y obviamente, qué mejor que para conocerse de entrada, pues una cena, ¿no? 8 días antes de firmar. Hay una cena con ellos en San Diego, con Curry, con Draymond, con Butler. Imagino que echarían una buena timba esa misma noche, Andrés. Y me hace gracia, de lo poquito que se filtra,
es que Horford en la cena les llega a decir, bueno, todo lo que haya pasado entre nosotros, olvidadlo. Dice, yo soy old school. Sabía que estaba Draymond delante, ¿no? Dice, yo soy old school, como si los demás no. Y a mí me enseñaron a no socializar con rivales, pero si eres mi compañero, a muerte. O sea, me puedo imaginar las caras de Draymond o de Bale diciendo, vamos, ¿nos lo dices o nos lo cuentas? ¿Hemos servido juntos? El sargento Chuso y yo estábamos en el 2º batallón del 7º en el 68. Yo mandaba una compañía de fusileros en el 7º. Seguro que entonces hemos masticado el mismo polvo. Ya lo creo. Los marines somos luchadores, señor. No deberíamos estar sentados rellenando solicitudes para obtener material que ya deberíamos tener. El encuentro fue muy informal, Gonzalo, esa cena. De hecho, ni siquiera Horford había firmado todavía. Nada, es una semana antes, sí. Sí, se había comprometido verbalmente con ellos. Pero fíjate que el primer tema que surge en esa mesa, una en la que, pues, ya has citado, había otros alfas como Balder, como Draymond, fue sacado por Curry y en alusión a la grandeza del dominicano. Qué cuco es, qué astuto y cómo sabe cortar el hielo Curry en esas situaciones, Gonzalo. ¿Cuál fue ese tema? Pues qué mejor que el primer partido de las finales de 2022. Bueno. ¿Cómo no recordarlo para Horford, Gonzalo? Si se marca 26 puntos con 6 triplazos en San Francisco. De hecho, es uno de los mejores partidos de la carrera de Al Horford por la trascendencia. Aunque no mucho después, ya para desgracia del bueno de Al, ya estaban hablando del cuarto de aquellas finales en la que Curry se va a 43 en Boston para empatar las finales, para evitar ese 3-1 que habría sido casi definitivo a favor de los Celtics. Y eso no debió ser tan agradable para Horford, Gonzalo, pero sí que daba sentido a lo que en el fondo revelaba aquella reunión, aquella cena, que era la búsqueda del dominicano de unir su camino al de Curry para acabar sus carreras del mejor modo posible. Es obvio, Andrés, que en verano Horford iba a contactar con Curry si él valora de vuelta el interés de los Warriors. Claro, sí. Esto es común, ¿eh? Claro, en julio, o sea, 3 años después de las series que mencionas, Curry recibe un mensaje de Horford. Más o menos le viene a decir el dominicano que no es necesario que hagáis nada si estáis de acuerdo en esto. O sea, no forzar un recruit, ¿no? Esto de reuniones por aquí y por allá, no. ¿Por qué importa algo así? Porque Draymond le había dicho a Dan Levy si quería que lo llamase. Y le dice Dan Levy que no, que estaba hecho, porque Curry ya se lo había dicho. Es que la conversación con Curry es muy importante para Horford. Yo voy a entrar en Palacio, tengo que hablar con el príncipe. Total. Primero a través de un mensaje y después de una llamada, ¿no? Por tomarle el pulso. Son los más cercanos en edad, 37, 39 años, y le preguntan a Curry por esto y no dice nada más que, bueno, fue la conversación más veterana imaginable, claro. Pero está muy bien saber que Horford, donde sí que le apretó mucho, es por el interés sobre todo en el cuerpo médico. Claro, yo no tengo a Fraser 24/7, y le dijo Horford, vamos a ver, Steph, te rías. Tengo una edad ya. No, que tengo una edad, no somos críos, que en la era Bush ya jugábamos en la universidad. Es cierto, pero esto engarza muy bien con las veces que hemos subrayado que Horford llega como llega a esta edad de carrera por haberse cuidado mucho. Con lo cual, si cambias de escenario, quieres saber cómo es ese cuerpo médico. Es un profesional del más alto nivel. Total. Y se ha cuidado siempre a la perfección, Gonzalo. Estabas hablando de veteranos y estaba pensando que si juntas a los 4 que estamos diciendo con Buddy Hield, sacas el quinteto titular más veterano de la historia de la NBA. De la historia, ¿eh? Y eso es un quinteto bastante razonable, diría yo, para ellos, aunque Al está saliendo desde el banquillo. Pero al final se trata de valorar ese punto de proyecto, ya claramente el final de una etapa, e ir con ello a muerte, Gonzalo. Por eso Horford tiene tanto sentido aquí, porque Golden State tiene después la capacidad de reorganizar el proyecto pues, según desee. Conservando lecciones, traspasándolas, modificando el plan a su antojo, Gonzalo. Pero es evidente que en estos últimos años de Curry deben hacer todo lo posible por servirle una última oportunidad. Por eso sucede lo de Jimmy Butler el curso pasado. Por eso sucede lo de Horford este verano. Sí. Y luego insisto, y esto lo han comentado los propios veteranos de los Warriors, sobre todo Green, que es el más vocal casi siempre, la ventana posterior del proyecto sigue perfectamente abierta, pase lo que pase durante estos 2 años. Y eso es lo que verdaderamente sostiene las esperanzas del futuro, Gonzalo, tanto a nivel de recursos como de flexibilidad. Pero estos 2 años, al menos dejádselo a ellos. Esto recuerdo que lo contamos ya en su momento, un detalle por Draymond, que actualmente yo creo que manda ahí dentro más que Dan Levy, sí. Cuando detuvo un posible traspaso por Markkanen. Sí. Esto en febrero, en la previa del deadline. Es que Curry y Kerr iban a repetir el mensaje público que había dado Draymond Green, sí. Que sería un error entregar todos los activos futuros por un gran traspaso.
que lo que hizo Drake seguramente fue agarrar de la pechera a Dan Levy, seguramente a Lacob, que mucho ojo, claro, que mucho ojo con Markkanen o con cualquier otro big fish que llaman allí, ¿no? Un pez gordo. Mucho ojo con Ainge, que les iba a sangrar todo lo posible. Eso seguro, vamos. Con picks, con jóvenes y hasta con acciones en la franquicia. Dice Irving, tuvo que aclarar, ojo, que me encanta Markkanen, pero si vas a hacer algo grande, asegúrate de hacerlo bien. En esto, insistía, no sueles ganarle la partida a Danny Ainge. Totalmente. De que tengo memoria, hombre, Drake, la memoria la tenemos todos. Y es cierto que les iba a sangrar la vida. Sí. Pero no así con Jimmy Butler. Hombre. Porque ahí sí que veían, particularmente Steph y Draymond, veían el corto plazo, veían el encaje y perdido Durant, pues claro, que era la mejor opción. Qué casualidad que eso no lo detiene, ¿eh? Eso no lo detiene Draymond Green. De hecho, cuando los Warriors se hacen con él, Draymond y Curry hablan muy pronto con Dan Levy, que ya coincidí 3 años con Butler en Chicago, recordemos, coinciden en aquella plantilla, y era pues el principal valedor de la operación. Todos se entienden el sentido del movimiento, todos, porque era Jimmy Butler, Gonzalo. Y Butler, con lo bueno y con lo menos bueno que lleva asociado, es ese tipo de jugador que sabes que te marca la diferencia bajo presión. El año pasado lo vimos, Gonzalo, con el cambio radical que pegan los Warriors cuando Jimmy llega, ese 23-8 con el que cierran, que es brutal, y sobre todo era un movimiento que permitía sostener esa ventana competitiva más allá de esos primeros meses en los que obviamente pues la baja de Curry en segunda ronda lo iba a condicionar todo. Todos en el plano Warriors, todos, Gonzalo, creen que la apuesta puede dar réditos este año. Todos si se cuida de forma adecuada, obviamente. De hecho, lo que Kerr viene a decir para este año, que era algo así como que la franquicia se vea comprometido a acompañar a Steph en este asalto final, es real. Tiene todo el sentido del mundo. Habría sido casi grosero, diría yo, privar al jugador que ha cambiado tu franquicia de arriba abajo de una última oportunidad de competir. Gonzalo, llegue o no llegue ese anillo, ojo, pero concederle al menos esa última oportunidad de competición era algo que creo debían hacer. Y ya veremos lo que sucede, Gonzalo, en qué acaba esto. Pero desde luego podemos afirmar que lo han hecho, han servido la oportunidad delante de sus ojos. Has mencionado antes las finales de 2022. Sí. Creo que por eso mismo hay un punto poético en verlos ahora juntos, ¿no? A Curry y a Horford. Es que esto sí se lo ha dicho Horford, ¿eh? Te juro que vuestro anillo, yo llegué a verlo como mi final. Claro. Que yo no tendría más oportunidades. Sí. Es que tras aquel sexto partido, Horford, recordemos que termina llorando en el vestuario por sufrir el dolor más profundo de su carrera. Y un detalle que me encantaría, ¿no?, que reconciliara a Horford con los aficionados Celtics más duros, que de no haber ganado el título en Boston en 2024, Horford no habría cambiado de equipo. ¿Seguro? Seguiría allí. Dice, no creo que hubiese podido hacerlo, claro, largarse del único sitio donde el anillo estaba más y más cerca. El anillo, quiero decir, Andrés, lo libera ya del todo. Yo creo que los Warriors al final han podido hacerse con uno de esos oscuros objetos de deseo que tenían desde hace años. No estamos hablando de un interés de un verano. Me da la sensación, fíjate, que es una situación similar a la de Boston con Derrick White, que era otro jugador al que anhelaban desde hace muchísimo tiempo y finalmente pudieron hacerse con él. Pues los Warriors con Horford igual. Y tristemente para Boston es que ha sido el contexto el que ha propiciado todo esto, Gonzalo. La lesión de Tatum como detonante, obviamente, y toda la reorganización de plantilla posterior, con reducción de gastos, con limitación de aspiraciones. De hecho, el propio Horford iba a reconocer la verdad, la realidad, que era el CBA el que había acabado enterrando las aspiraciones de los Celtics, Gonzalo, el proyecto de los Celtics como se conocían. Solo que eso indirectamente, claro, le abre esa opción de llegar a San Francisco y de vivir en otro sitio, pues un último asalto bien bonito, junto a un núcleo de leyenda, obviamente, ¿no? Formando una historia, pues que yo creo que va a ser muy digna de seguir este año. Andrés, hemos hablado de Curry, de Kerr, de los 4 veteranos que forman el núcleo de un equipo al que considerar por fuerza aspirante. No sé, para terminar con ellos, dame una visión más general por resto de plantilla, opciones, feeling, expectativas, lo que quieras. Bueno, lo comentamos en la previa, los Gonzalo. Condicionantes. Sí, es que en abril pueden ser peligrosísimos, incluso dinamita, pero hay que llegar a abril, ¿eh? Hay que llegar a abril en condiciones de competir y para eso vas a necesitar que los Kuminga, Podziemski, Moody, Hill, Post o esa sorpresa llamada Will Richard ayuden a sostener todo este escenario. Vas a necesitar que tu defensa sea estable, que sea consistente y que puedas gestionar los tramos de calendario duros sin desarmarte. Digo lo del calendario, Gonzalo, porque los Warriors están atravesando ahora mismo un noviembre caníbal, un tramo de 7 partidos en 11 días, 6 de ellos fuera de casa, que pone a prueba hasta el tanque más blindado, Gonzalo. Es un año muy interesante para seguir a los Warriors por 1000 y un motivos, especialmente si se encuentran ese ritmo de crucero que les haga llegar a abril. Yo insisto, si llegan a abril, no vas a querer a los Warriors enfrente, Gonzalo, seas quien seas.
Yo lo único que pido es que cada vez que pierdan, sobre todo los dos gallos, no carguen contra probablemente el más inocente de la plantilla, contra un Kuminga que si, chico, lo quieres mover y es tu mayor activo, pues ya lo moverás y seguramente os permitan reforzar todavía un poco más la plantilla. Andrés, Steve Kerr hablaba esta pasada semana en una emisora de San Francisco, cómo nos gustan estas, que están tan fuera del radar de actualidad, en un programa se llama allí Willard and Dips. Entonces le preguntan, dice, bueno, ¿cómo se afronta un año más el peso de mantener el mismo objetivo, que es el título? Contesta Steve Kerr, la urgencia es siempre la misma. A mí me corresponde el mismo papel, hacerles sentir la exigencia, liderarlos a ejecutarla, que sientan la concentración en el proceso de aquí al final, proteger, dice, el maldito balón, involucrarnos todos y mantener el espíritu de colaboración. Pero hay algo a lo que yo no puedo escapar, los cambios. Aquí tienes que adaptarte o estás muerto. Solamente hay una constante. Bueno, vamos a decir con Draymond que son dos, pero son los supervivientes de todo esto. Exacto. Andrés, ¿cómo no? Si vamos a ir abriendo el abanico conforme avance la temporada, pues los Warriors, para situarlos ya de inicio. Yo creo que era obligatorio al menos advertir de que siguen ahí, Gonzalo, y de que es un equipo que en estos últimos asaltos de la era que están viviendo, pues merece la pena ver. Sobre todo y en especial, no nos vamos a engañar, por ese jugador que ha cambiado todo lo que sucede dentro de la pista. Como tú, a mí la vida. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros, recordamos en el final del programa que podéis descargaros gratis ese pedazo especial llamado Universo Jordan, una edición especial con más de 100 páginas dedicadas a la carrera del para muchos mejor jugador de la historia. Os dejamos el enlace en la descripción y en los comentarios. Y por supuesto, pues ahí podréis encontrar también información sobre los campus gigantes, tanto del 3 contra 3 como del tiro. Muchas gracias, como decimos, siempre por estar ahí. Os esperamos el próximo lunes aquí en El Reverso. Un abrazo. Hasta entonces.